La clave para empoderar a alguien es que entiendan su valor. Ese tiempo que están entregando, valor para quién, qué estoy entregando, eso generalmente inspira. Y si inspira, va a sacar lo mejor que tenga esa persona. Un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca trabajar en equipo, incluso en la distancia. Sin embargo, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo con éxito. Permíteme que te comparta estrategias, ideas y herramientas bajadas a tierra desde mi experiencia trabajando con diferentes selecciones nacionales de rugby, así como atletas olímpicos, líderes de organizaciones y equipos de empresas multinacionales para que puedas construir tu equipo desde cero, lo puedas acompañar hasta su alto rendimiento y como consecuencia obtener resultados extraordinarios. Porque creo en los equipos como motor de cambio y evolución. Y porque creo en aquellos líderes que tienen las agallas de liderar desde y con el corazón. Porque la vida es un deporte de equipo y porque juntos siempre llegaremos más lejos. ¡Que comience el juego! Esto es Equipos Invencibles. Muy buenas, Mariana, bienvenida al podcast Equipos Invencibles, este podcast donde hablamos de equipos, hablamos de liderazgo, de líderes, hombres y mujeres. Hoy me da un gustazo enorme tener a una líder como tú, de invitada especial en este podcast. Bienvenida a tu casa, Equipos Invencibles. Pero muchas gracias, Rubén, por esta invitación y este espacio para conversar sobre algo tan interesante. Genial, pues mira, vamos a arrancar. De hecho, cuando nos conocimos fue en Panamá, estábamos ahí en un evento de DRJ en español, yo acababa una conferencia y justamente al acabar la conferencia viniste, nos pudimos conocer, me presentaron, hablamos de justamente lo que habíamos compartido sobre temas de equipos, temas de liderazgo, me hacías algunos comentarios, algunas reflexiones y claro, cuando nos introdujeron me dijeron, no, es que mira, es la directora de continuidad de negocio de Copa Airlines. Y lo primero que me dije, o sea, directora de continuidad de negocio. ¿Esto qué es? Explícanos a los que no tenemos ni idea de básicamente qué es lo que hace una directora de continuidad de negocios para una empresa tan potente como Copa Airlines. ¿Qué es exactamente lo que hace, Mariana? Bueno, todo el equipo de continuidad de negocios, yo tengo el lujo de dirigirlo, pero en el equipo lo que hacemos es ayudar a las diferentes áreas críticas de la organización a tener planes alternos de qué hacer para cuando la crisis sucede, cómo seguir operando. Entonces tenemos procesos críticos identificados, se establece una estrategia de cómo podemos ofrecer el servicio, los famosos plan B, contingencia, se establece un plan y se prepara a todo el equipo para que consistentemente ejecuten esa estrategia en caso de que algo suceda. Entonces, en realidad somos un equipo muy pequeño, pero muy poderoso, porque llegamos a todas las áreas críticas de la organización y movemos a esos líderes para que puedan empoderarse, tomar decisiones y preparar también a sus equipos. Y proveemos, por supuesto, herramientas. Esto es algo que hacen todas las organizaciones que cuentan con un área de gestión de la continuidad de negocio o Business Continuity Management, es como también se puede escuchar. Qué chulado. O sea, que básicamente, por lo que escucháis, tendríais esas opciones de plan B, es de qué es lo que sucede si hay un momento crítico, qué opciones tenemos, cuáles son los planes B, también cómo preparar al equipo, es decir, no solamente esta es la hipotética posibilidad de cuál será el plan B, pero también preparar al equipo para que esté listo y además has hablado de empoderar a líderes. ¿Cómo se empodera a un líder, Mariana? Para, sobre todo, prepararlo para una situación tan compleja, para un momento crítico, un momento quizás no conocido. Está bien decir, venga, ese es el plan B, venga, va, pero ¿cómo se prepara un líder desde un cargo de liderazgo, digamos, desde arriba, con un amplio panorama, para que esté preparado para ese momento por si acaso? Mira, el primer paso es, yo digo, llevarle de atrás del cerebro hacia adelante, ¿no? Porque todo líder sabe la importancia del servicio que brinda. Y lo que hay que pensar es, ok, esa es mi responsabilidad siempre, pase lo que pase, yo tengo que entregar un servicio. Entonces, ¿cómo lo empoderás? Lo ayudás a traer al día de hoy, a la prioridad, a lo importante.
que hay que sentarse a pensar y a tomar decisiones. Esos planes no son escritos por un tercero. Cada uno de ellos establece qué es lo que quiere, puede hacer para poder recuperarse. Entonces, es como para empoderarles con herramientas, ayudas a que aterricen en esas decisiones. Ese es el primer paso. Claro está que queda después un plan muy bonito que lo puedes enmarcar, pero si tus equipos no saben qué hacer, te quedó en un plan bonito y que no se puede hacer. Entonces, es fundamental el ejercicio, es el entrenamiento. Es como cuando, bueno, ustedes saben más que nadie, pero en una organización pasa exactamente lo mismo. Tenés que practicarlo. Primero para ver que el papel todo lo resiste, ¿no? Entonces lo podés poner en un papel y queda divino, pero cuando lo llevas a la práctica no puede funcionar. Entonces definitivamente tenés que probarlo. Pero en la repetición es cuando los equipos logran la destreza, logran el músculo necesario para que en el momento de crisis, cuando te viene el estrés, la presión, el pasajero gritándote, puedas estar en control de vos mismo y poder ejecutar lo que dijimos que íbamos a ejecutar. Para no hablar en difícil, al final es un proceso alterno, ¿sí? Es igual, tengo que seguir A, B, C, D y E. Entonces, si yo me sé mis procesos en mi día a día y algo sucede, yo ya sé qué otros pasos tengo que seguir. Entonces, ¿cómo empoderar a un líder? Claro, esos equipos ejercitan y obviamente van a seguir todo eso, pero no porque Mariana Quiroz de Business Continuity, un área que ni siquiera sé cómo es que queda en la organización, viene y me lo dice. Es fundamental que su propio líder le pueda transmitir la importancia, que se paren en su propósito dentro de la organización y los sensibilice a la importancia y el valor que tiene invertir en ese ejercicio, en esa lectura, en esa simulación, para que cuando viene la guerra no sangremos. Es el famoso sudar en tiempos de paz, acá se aplica por completo. Entonces, ese líder, no solo cuando ve a su equipo en estas prácticas, sino la prueba de fuego es una interrupción. Entonces se tiene que parar ante el top management a rendir cuentas de cuál fue el impacto y tiene en su mano una herramienta que le permitió mitigarlo, reducir ese impacto. El golpe fue menos brusco. Entonces, al encontrar el valor de lo que tienen en sus manos, ayuda a empoderarlos. No porque yo se los digo, no porque hay una norma ISO 22301 que determina que hay que hacerlo de esa manera. La clave para empoderar a alguien es, para mí, dentro de mi experiencia, y no solamente en Business Continuity, yo vengo del background de la tecnología, he liderado equipos de desarrollo de software y todo esto, es que entiendan su valor. Ese tiempo que están entregando, el valor para quién, qué estoy entregando, eso generalmente inspira. Y si inspira va a sacar lo mejor que tenga esa persona. Entonces es como una cadena. Las mismas herramientas se aplican a un líder, porque un líder es otro ser humano. Todos tenemos un cableado parecido y nos movemos por emociones, nos movemos por pasiones. Entonces a un líder también hay que empoderarlo y motivarlo de la misma manera que puedes llegar finalmente a un equipo. Me encanta. Y de hecho, tal y como lo has descrito, y dime si estoy en lo correcto o no, y tal y como lo entendí, serían básicamente 3 pasos. Uno de ellos, decías, bueno, ir como de atrás adelante, ayudarle a que se ponga en el hoy, a que se ponga en la prioridad, cuál es esa necesidad, cuál es la prioridad, y que esto lo establezcan ellos, es decir, no un tercero, sino que ellos tengan la posibilidad de elegir cuál es la prioridad y a partir de ahí, vinculándolo con el punto 2 cronológicamente, según yo lo he entendido, empoderar de alguna manera, conocer cuál es el propósito dentro de la organización para entonces invertir ahí, invertir en su gente y rendir, como decías, entrenarse para ello, que sería el tercer paso. Es decir, una vez que ya se ha empoderado esa gente, una vez que ya se ha conectado con el propósito, sería entrenar y la repetición te llevaría a estar preparado o estar preparada para que cuando llegue el momento crítico, dar ese buen servicio a pesar de las circunstancias externas que en algunos casos entiendo que además son muy agresivas y esa agresividad mucha viene incluso en forma de clientes que a lo mejor hay una crisis, para ellos es tú dame el servicio que yo he pagado, ¿no? Y bueno, vale, pero ¿cómo
cómo me entreno para que en momento de estrés no me meta y te entienda desde una cierta empatía, desde una cierta, no sé, complicidad con el cliente, decir, bueno, entiendo desde tu mundo tu problema, estoy lo suficientemente preparado o preparada para dar una solución sin entrar a ese momento crítico de emocionalidad contagiosa, ¿no? Sería más o menos esos 3 puntos, tal y como tú lo estabas describiendo, de cómo se podría llegar a empoderar a un líder, ¿no? Sí, perfectamente sintetizado. Lo entendiste en el vuelo. Genial, mira, y esto me lleva al siguiente punto. Además de una conversación que tuvimos hace poquito también vía Zoom, venías a decir algo así, es que, claro, Rubén, eh, pues mira, lo difícil es cuando hay situación crítica, cuando hablamos de una crisis como la que estás comentando ahora, lo difícil es dar un buen servicio, lo difícil es dar lo mejor a tu equipo, lo difícil es hacer todo eso bien cuando las cosas están en situaciones de estrés total, cuando las situaciones están en máxima presión, ¿no? Diciendo, claro, es que los líderes son muy buenos muchos cuando todo va muy bien, pero cuando las cosas se tornan complejas, ahí se ve quién realmente es más líder o no líder, porque el liderazgo para mí realmente se tiene que plasmar cuando las situaciones se ponen o se tornan complejas, ¿no? Y de ahí me surgió una frase, es como muy profunda, ¿no? Que yo ya comparto mucho a partir de escucharte a ti esta reflexión, yo me dije, mira, cualquier idiota está bien cuando todo está bien. ¿A qué es profunda la frase, Mariana? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Todo el mundo, cuando las cosas están bien, pues estamos genial. Lo difícil es estar bien cuando las cosas se tornan complejas. Y creo que eso nos pasa a todos en el día a día. Puede ser un estrés de lo más cotidiano, lo más casual con tu pareja, cuando realizas cualquier tipo de actividad. Estamos muy bien. Ahora, las cosas se empiezan a tornar mal. Mm, ¿Quién realmente da todo? ¿Quién realmente sirve a su gente? ¿Quién realmente es capaz de modular cuando las cosas se tornan complejas? Para mí ahí está una de las grandes claves del liderazgo. Imagino que además en un entorno tan estresante como puedes vivir tú en tu trabajo y pues una compañía tan grande como en la que te toca trabajar y liderar y acompañar a personas, ¿cuáles crees que son las habilidades necesarias para justamente no caer en aquello de que cualquier idiota está bien cuando todo está bien, sino que cómo podemos entrenarnos para estar bien a pesar de que las cosas estén mal? Mira, si hablamos de habilidades, claramente está la inteligencia emocional. Con la inteligencia que podés manejar tus emociones, ¿no? No es una frase armada de un libro de autoayuda, sino qué tanto nos conocemos a nivel emocional y cómo generamos, hay gente que es innato, puede manejar sus emociones de una manera muy hábil, pero también se puede desarrollar y creo que esa es la buena noticia. Un líder se puede desarrollar con muchísimas herramientas. Entonces, el conocer nuestras emociones, más que algo, bueno, hablamos de emocionalidad, algo abstracto. Yo leo mucho, me apasiona todos los últimos hallazgos que hay de la neurociencia. O sea, acá no es algo bonito, abstracto, etéreo, no estamos hablando de ese tipo de emociones. La emoción viene desde el mismo cerebro y viene motivado desde un pensamiento, todo inicia desde un pensamiento. Tengo un estímulo externo, en este caso la crisis, y mi pensamiento va a condicionar cómo yo me siento, seguro, empoderado, inseguro, vulnerable, amenazado. Entonces, obviamente por instinto, cuando yo me siento amenazado, es muy probable que yo actúe gritando y utilizando vocabularios no apropiados. Si yo me siento defraudado por mi equipo, que por ahí la crisis fue ocasionada por mi mismo equipo, ni siquiera es un factor externo, si no controlo bien mis emociones, puedo caer en señalar en vez de buscar cómo le damos la vuelta para volver al status quo. Entonces, como ves, estamos hablando de un balance, de un autoconocimiento muy, muy grande, que cuando no viene innato, hay que desarrollarlo. Y eso, todos los que queremos ser de alguna manera líderes y no jefes, todos los que queremos convertirnos en ese jefe que alguna vez tuvimos y nos inspiró, porque esto es una cadena, ¿no? Y cuando consideras que sos más o menos jefe, líder, querés inspirar a otros para que en el futuro lo sean también. Eh,
Pero volviendo al punto de las competencias o las cualidades que debe tener, autoconocimiento es fundamental. Autoconocimiento, control de las propias emociones y bueno, lo que hablé del pensamiento es una herramienta muy poderosa. Nosotros decidimos qué queremos pensar de las situaciones y le podemos engañar, entre comillas, a nuestro cerebro para controlar la emotividad y poder utilizar palabras acorde. Lenguaje, no solo palabras, el lenguaje corporal lo dice todo, muchachos. Estás delante de tu equipo y se te sale por los poros lo que quieres decir realmente, por más que le digan, bueno, esto no ha sido nada, entonces estoy con esta cara pelada y toda roja y definitivamente mi equipo va a leer eso, no las palabras que le estoy diciendo. Entonces, eso creo yo que es fundamental. Eh, y vos sabés que a veces en equipos muy grandes, como es por ejemplo una aerolínea, en una crisis mayor, no estás obligado a poner a liderar la crisis al mismo líder hábil que maneja el día a día. Porque son habilidades y en el día a día por ahí es lo máximo. Y pensando estrategias en un salón refrigerado y todo eso. Y vos querés sacar ese provecho de ese líder. Ahora, cuando la organización o tu equipo está en crisis, por ahí puedes identificar ese otro líder que es capaz de tomar ese liderazgo temporal que ayude de la mano a salir de esa crisis. O sea, no tenés que echar a tu líder que te funciona en el día a día, posiblemente. Y acá estoy hablando de organizaciones, ¿no? En equipos deportivos, bueno, hay que ver, ¿no? Deberían ser bueno todos. Pero puedo no tomar esa decisión, simplemente poder pensar en un equipo tipo de avanzada, que cuando este escenario se presenta, este es el equipo que sale a hacerle frente a las crisis. De hecho, en las organizaciones generalmente se compone un equipo de manejo de crisis que tiene como todas las aristas del negocio para asegurar que la táctica de respuesta que vayas a establecer no deja frente sin atender o sin resolver apropiadamente, que todo conecta, digamos. Entonces, en esos equipos querés gente que sean tomadores de decisiones muy rápidas, que puedan contener la emotividad, por supuesto, que sean de pensamiento sencillo. Viste que hay gente que va como por mucha gente. Yo soy un poquito de eso también. Como que va y me fui por todas las ramas, construí un ecosistema alrededor de algo. Bueno, pero hay gente que pum, pam, pum, recibió y resolvió. En esos momentos de crisis querés esas habilidades también. Entonces, hablamos de muchos temas, pero creo que todo está relacionado a ese líder que necesita en un momento de presión poder resolver, ¿no? Y al final ese líder también es como un amortiguador para el equipo. Necesita cuidar a su equipo mucho, ¿no? Entonces recibe golpes, hace traducción y demás y puede bajar un mensaje constructivo que mueva a la acción de resolver algo y no al llanto, porque que llores y no resolvemos nada. Pueden llorar, las emociones tienen que salir, pero digamos que no sea el fin, que yo, ya está, ya te veo abatido en el piso, ya me siento conforme, el mensaje se recibió. No, el mensaje correcto es qué podemos ahora hacer para levantarnos nuevamente. Es lo único que hay que enfocarse, ahí es donde hay que poner la energía, ¿no? Entonces, eh, eso es basado en mi experiencia, sobre todo en los últimos años. Este rol me hizo aprender muchísimo del comportamiento de las personas en esos tiempos estresantes y con muchas presiones. Y qué importante lo que dice Mariana. Has hablado de inteligencia emocional, has hablado de autoconocimiento. Yo creo que al final, cuanto más nos conozcamos, más capaces seremos de gestionarnos emocionalmente, ¿no? Como siempre dicen por ahí, en el momento en que somos más conscientes de algo, podemos generar cambios hacia algo. Si no somos conscientes de algo, pues somos reactivos, no proactivos, ¿no? Y yo creo que esa parte de ser inteligentemente emocional, de autoconocernos, has hablado de desarrollar esa capacidad de pensamiento. Y yo creo que aquí es clave que seamos capaces de rediseñar pensamientos, es decir, ¿dónde estoy poniendo mi foco? Este pensamiento que estoy llevando a mi cabeza ahora con respecto a este estímulo externo que no soy capaz de gestionar, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ante ese estímulo externo que me llega ahora mismo, ¿qué película me estoy contando yo? ¿No? Y en función de la película que me cuento, así tiendo a sentir.
Y la manera en la que yo siento, justamente lo que tú decías, si yo pienso algo que es muy negativo, me genera una emoción muy negativa, es que es imposible no expresarlo, es imposible no comunicar. O sea, es que aunque digas, venga, va, voy a poner cara de póker y mi equipo no se va a dar cuenta. Si tu pensamiento va de esa manera, es muy difícil que no lo reflejes porque la comunicación es inconsciente en muchas ocasiones. Los rasgos faciales, los gestos que hacemos, la forma en la que hablamos, con el tono, el volumen, todo eso es una manera en la que estamos viviendo por dentro ese significado que le estamos dando a eso que nos ha ocurrido. Entonces yo creo que aquí la clave para mí, Mariana, es qué capacidad tengo yo de resignificar las cosas o los eventos que me están sucediendo. Esto muchas veces se dice en PNL, en programación neurolingüística, que el mapa no es el territorio, que lo que sucede es neutro y somos nosotros quienes damos un significado. Yo creo que tenemos que ser profesionales en resignificar lo que nos ocurre para entonces sentir de una manera diferente, para entonces hacer de una manera diferente y para entonces conseguir un resultado diferente a que si proyecto en lo que me está faltando en lugar de lo que ya tengo, ¿no? Creo que aquí es súper importante esto justamente para que mi equipo se lleve eso como significado y actúe de una manera muy similar. Y me encanta lo que has dicho de seamos líderes amortiguadores, ¿no? Es decir, de alguna manera sí nos toca filtrar esto, tanto muchas veces a nivel organizacional, de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? Yo me pongo muchas veces con el rol de entrenador y sí, muchas veces te toca ser ese amortiguador que los jugadores te demandan algo hacia la directiva, hacia la organización, y la organización también te está demandando ciertas cosas. Tú estás ahí en el medio batallando y en el medio ante tu staff, porque tu staff también te demanda ciertas cosas. Entonces, o sea, dentro de un sistema hay muchos sistemas. Y creo que tenemos que ser a veces amortiguadores y para mí la clave, y tú la has dado, estoy totalmente de acuerdo, autoconocimiento. Somos analfabetos emocionales. Yo una vez lo escuché y dije, joder, yo me siento identificado con eso que acaban de decir, ¿no? No hace falta que me digan más, con esto ya me hace falta aprender de esto. Pero como ha dicho, es algo que podemos aprender, es algo en lo que podemos poner foco y desarrollarnos y creo que nos estaremos desarrollando en esto hasta el día que nos muramos o al menos desaparezcamos de este planeta Tierra en la parte física, porque es que cada situación nos va a poner a prueba y cada vez somos personas distintas. Claro, y ojo que más de uno puede escuchar esto y decir, a ver, lo dice fácil, no es fácil, porque hay como dos grandes grupos de personas, ¿no? Están las positivas, la que todo lo que sucede malo le encuentran el lado positivo. En esa también levanto la mano, soy de ese grupo. Entonces, claro, cualquiera que me escuche dice, claro, para vos es fácil, porque vos a todo le pones una sonrisa. Pero aún para la otra mentalidad, el tema más, vamos a decir, ellos, a ver, cuando yo puedo hablar con muchas personas, no voy a poner nombres, pero del ámbito familiar, del ámbito de amigos, laboral, en todos lados, donde dice, yo no puedo negar la realidad. Sí, pero ¿cuál es la realidad? Es una percepción que vos estás teniendo de esa realidad y vos elegís qué percepción tener. No, porque me gritó. Ok, ¿qué pasa si empezamos a sacarme de la ecuación? Y esa persona gritó. Yo lo voy a encarar diferente, porque no me gritó y no me tengo que salir a defender y le voy a gritar más fuerte, sino que posiblemente diga, esa persona gritó, Rubén, te está pasando algo, te noto agresivo. Estás pasando por algo, te puedo ayudar de una manera. Entonces también ayuda a conectarnos. Porque por ahí te dice, sí, en verdad vengo con serios problemas. Discúlpame, va a ser lo primero que va a hacer la otra persona, porque se va a dar cuenta que te levantó la voz. Entonces hay veces es que empezamos por eso, o sea, como técnica, sácate de la ecuación, no es contigo. Acaba de suceder un hecho, habla de los hechos, no lo personalices, no te victimices, también hay, eso lo usan mucho las palabras en las personas también. Entonces, naturalmente el cerebro de las personas más negativas funciona hacia ese lado, ¿no? También la seguridad en uno mismo juega un factor fundamental, ¿no? Me miraste y si yo soy insegura de mí misma, ya estoy pensando que me estás criticando. Y si no lo soy, me miraste y digo, hola, ¿qué tal? Me llamo Mariana. Entonces, hay muchos factores, no es tan sencilla la fórmula, y eso es lo que quiero concluir. No es sencilla, pero no es imposible, o sea, se le puede dar la vuelta.
Y hay expertos en esta materia que tienen herramientas, yo conté un par, que son las que conocí a lo largo de mi experiencia, pero hay un montón, psicólogos que se dedican a estudiar ese tipo de cosas y que sí, cada uno de nosotros, más si queremos ser líderes de valor hacia nuestros equipos y hacia nuestras organizaciones y nuestra sociedad, depende de nuestro propósito personal, ¿no? Por supuesto, pero si buscamos eso, hay un sinfín de herramientas para poder lograrlo, lo que no te vino naturalmente en el ADN. Y esta que propone, de hecho, se me hace brillante, ¿no? Es como brillante que no fácil, como tú decías, porque esto requiere un trabajo tan grande, decir, a ver, querido ego, quédate aquí un ratito que me voy a poner al servicio tuya, ¿no? Porque es, me gritó, bueno, quita ese me y cómo puedo hacer, esto es una herramienta que muchas veces se utiliza en coaching, en el coaching 1 a 1, que es cómo hacer de espejo a la otra persona. Entonces, cuando tú haces de espejo a la otra persona, tú te sacas de la ecuación, como tú has dicho, y lo que hago es devolver la pelota al terreno de juego del otro. Es decir, lo que estoy observando es esto, y que la otra persona, con eso que yo le entrego de información, se dé cuenta de ciertas cosas y con la toma de conciencia ver si hace uno o no un cambio. Y esto que parece de nuevo tan sencillo, no es tan sencillo, porque a veces cuando devuelves a la gente, tú te sacas, dices, venga, va, dejé mi ego al lado, me saqué de la ecuación, trato de hacer de espejo, le trato de poner sobre la mesa lo que estoy observando y la persona como que se encabrona más, ¿no? Porque ¿cómo que me estoy cabreando? ¿Cómo que te estoy hablando mal? ¿Cómo que tal cual? Es difícil, o sea, esto que de nuevo es una herramienta, pero no hay que entrenarse en ella y hay que armarse de mucha paciencia, ¿no? Mucho autoconocimiento y mucho diálogo interno de en esta conversación estar constantemente pensando, estoy al servicio del otro, no se trata de mí, se trata de la otra persona, cómo yo le puedo ayudar en base a lo que me está diciendo, cómo se lo puedo devolver para que se dé cuenta de algo y con eso genere un cambio que le ayude a esa persona. Y para mí aquí la clave está en servir, cómo yo me pongo al servicio del otro y esto requiere un trabajo enorme de fuera egos, un trabajo enorme de fuera yo y cómo yo puedo añadir valor a esta persona que ha venido aquí y yo simplemente hago de espejo para que él se vea o ella y pueda mejorar a partir de esto que le estoy poniendo sobre la mesa o no. De nuevo, no podemos obligar a nadie. Son herramientas súper potentes y creo que son de mucha utilidad en el día a día. Ojalá que alguien que nos escuche, Mariana, en la próxima conversación que alguien le venga así como enfadado, diga, venga, hasta luego, ego, y voy a hacer de espejo, a ver qué pasa. Os invitamos a que lo probéis y que te tragues aquí un poquito el orgullo y tal y cual y digas, no, 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 eso se trata de servir al otro, no se trata de mi ego. Totalmente, totalmente. Los invito, no es fácil, ni siquiera para los positivos, a los que somos medio serviciales, también es difícil. Pero hagámoslo, es un buen ejercicio y como todo ejercicio, en la repetición se va adaptando y ya después empieza a ser más natural y el primer instinto pasa a ser eso que hemos ejercitado. Entonces, así se da la transformación de alguna forma. Totalmente, como dicen por ahí, los 4 estadios, ¿no? De pasar de inconscientemente incompetente a ser inconscientemente competente, ¿no? Es decir, primero no sé que no sé, no me estoy dando cuenta que estoy teniendo una conversación con alguien aquí y que me estoy escuchando a mí más que a esa persona, ¿no? De ahí Rubén, te perdí. Hola. A mí te me frisaste. Hola. Hola, hola. me estoy dando cuenta de que tengo esta conversación aquí y que ya sí que soy capaz de gestionarlo, ya soy conscientemente competente y de ahí me voy al último estadio, que ya soy inconscientemente competente, es decir, ya soy capaz de recibir un montón de conversaciones quizá desagradables en cierto modo y no estoy poniendo foco en, me está afectando, cómo dejo mi ego al lado y cómo pongo foco en el otro, ya soy capaz de hacerlo. Ya eres capaz de hacerlo y además no es tan necesario que pongas foco en tu conversación, tu vocecita interior, ¿no? Entonces ahí pasas de ser inconscientemente incompetente a inconscientemente competente. Y para aquí, de nuevo, no hay atajos. La única manera de lograrlo es repetir y repetir y repetir. Como decía antes Mariana, algo así como decían los espartanos también, suda más en el entrenamiento
y sangrarás menos en la guerra. Pues lo mismo sucede con cualquier tipo de conversación y eso es un ejercicio que podemos hacer como líderes para ser mejores líderes hacia nuestros equipos, que de nuevo suena muy fácil y yo ahora hablando, Mariana, o sea, me viene una cantidad de veces que he metido la pata liderando a equipos por justamente poner más el foco en mí que en la otra persona, en que te toca el ego y dices, no, ¿cómo? Y me vienen a la cabeza muchos recuerdos de conversaciones que no he sabido gestionar, porque es que no es fácil. Y aunque creas que a veces ya estás preparado, te viene una situación dramática a tu vida, un momento estresante que te hace que te mueva todo y dices, sí, sí, aquel que era capaz de gestionarse ahora mismo en esa situación no lo está haciendo, con lo cual es un trabajo yo creo que de por vida muy bonito, por cierto, y creo que además se trata de servir y dar más a los equipos. Así que invitamos y nos autoinvitamos a seguir en ese camino de crecimiento personal para ser un mejor profesional. Totalmente, Rubén. Y si me permitís, ambos somos extranjeros ejerciendo en un país que nos adoptó. Y los primeros pasos son muy difíciles, porque ahí no hablas ni de ego, ni de inseguridades, ni de nada, sino de una barrera cultural, donde vos quisiste expresar algo y esas palabras donde acabas de aterrizar tienen otro significado y tienen una reacción que no llegás a comprender porque no fue la intención lo que quisiste decir. Y a veces son las palabras, otras veces es el acento, ¿sí? Lo habla una argentina que tiene este acento tan imperativo, escúchame, acércate, y que parece que estamos dando órdenes todo el tiempo, pero es la misma conjugación que generalmente utiliza con el escúchame, ven, siéntate conmigo, vení, sentate, escúchame. Y es con la misma connotación, pero claro, alguien que no está familiarizado lo recibe como una orden y ya ahí generó la primera barrera. Entonces, cuando te toca liderar equipos en una cultura que todavía no manejas, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Esos primeros pasos son complicados y yo creo que siempre está eso, ¿no? Porque siempre hay nuevas personas que todavía no te entendieron, no te leyeron como líder y pudieron haber malinterpretado, pero bueno, ya uno sabe cómo darle la vuelta para encarrilar el mensaje y la conexión con esa otra persona. Pero eso es otro ejemplo de otro de los descarriladores de esa relación que puede haber entre líder y equipo. Y tiene que ver mucho con la comunicación y a mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. En España ya sabes que hablamos a veces muy alto, ¿no? Yo creo que los españoles y los italianos no hablamos, o sea, gritamos cuando nos expresamos, ¿no? Entonces, a veces algo que para mí es una petición de lo más polite y de lo más normal puede sonar muy agresiva en otros entornos, en otros contextos. Lo mismo a mí me ha tocado vivirlo y con otras personas de otros países, pero eso tiene que ver más con nosotros que con la persona que tenemos delante. O sea, al final, cuando escuchamos a alguien que nos está chocando lo que está diciendo, tiene que ver más con nuestra percepción del mundo y nuestros paradigmas que nos hemos construido por experiencias del pasado, etcétera, y ya ejercemos un juicio sobre lo que estamos viviendo y generalizamos de que todo es así como estamos pensando, que es a base de nuestras propias creencias. Pero es una barrera enorme, María, es una barrera enorme. Y yo creo que aquí una de las claves, que bueno saberlo esto cuando ya has pasado por ello, ¿no? Y qué fácil es, pero para mí supone mucho como clave, como solución, el poner el foco en las otras personas más que en ti. Es decir, ¿a quién estoy hablando? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué directamente les genera un problema? Hacer esa labor de investigación antes de ponerte a comunicar, para mí se vuelve fundamental para que el mensaje llegue, porque el mensaje puede ser un mensaje correcto en el momento correcto, pero si el cómo lo comunicas no es el correcto o tú crees que lo estás comunicando bien, pero esa manera de comunicar para ti bien no es comunicar bien para el resto, un mensaje correcto en un momento correcto no tiene ningún impacto. Y fíjate qué herramienta más fácil, que es es una herramienta que es gratuita, que es la comunicación. Y es que comunicamos para todo. Comunicamos para pactar, comunicamos para motivar, comunicamos para alinear, comunicamos para dar feedback. O sea, la tenemos de serie y no trabajamos nuestra comunicación. Mariana, no le damos el tiempo para decir, a ver, la persona que va a recibir este mensaje, ¿qué necesita? ¿Qué quiero yo cómo quiero que salga de esta habitación, de esta junta? Y no hacemos esa labor de
¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿En qué creen, qué no cree? ¿Qué se acepta, qué no acepta? ¿Qué tolera, qué no tolera? Desde su mundo, ¿cuáles son esos parámetros para yo desde su mundo conectar a través de mi comunicación? Y esto que parece nuevo sencillo no lo es y requiere un montón de trabajo que, por cierto, normalmente no hacemos. No hacemos la tarea de trabajar bien nuestra comunicación, que es algo que usamos siempre, que es una herramienta gratuita y que tenemos tanto margen de mejora a la gran mayoría de las personas que da lástima. Y después nos preguntamos, ¿cómo hay tantos problemas en las organizaciones? Pues porque no ponemos foco en cómo conversamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mm. Totalmente de Mm. Y mira, hablando, bueno, un poquito, que me venían aquí muchas cosas mientras que iba hablando, ¿no? De temas de crisis, de temas de cambios, de temas de problemas de liderazgo, de los grandes líderes, del líder adaptativo que tú decías antes y demás. Pero es que creo que también hay un tema temporal y alineado al tema crisis. No me gusta mucho hablar del tema de pandemia porque parece como que se acabó el planeta Tierra, ¿no? Pero yo creo que sí que durante la pandemia ha habido muchas organizaciones, ha habido muchas empresas, bueno, muchas han desaparecido y ha habido otras muchas que han sufrido un montón, pues porque de repente el negocio no daba, porque de repente el negocio se les cae directamente, porque no hay negocio. Y sin embargo, salimos de la pandemia, se vuelve a reactivar todo, pero claro, se arrastran un montón de deudas, se arrastran un montón de resultados que no se consiguieron. ¿Cómo afecta esta dualidad, Mariana, de decir, a ver, por un lado está la persecución como si fueran misiles de esos que van persiguiendo a los aviones, persecución como sea, de conseguir ciertos objetivos que se tienen que lograr, porque se tienen que lograr para mantener y poder salir adelante, esa necesidad, esa urgencia en conseguir la cifra con esa necesidad del liderazgo, creo que cada vez más humano. O sea, como puede llegar a chocar. O sea, a mí al menos cuando lo pienso así digo, claro, la persecución de un resultado que se necesita para subsistir, pero también esa capacidad de liderar al humano, de liderar a personas en un momento tan sensible, pueden llegar a chocar. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuáles son tus ideas en torno a este tema? Para mí sí, 100%. Sobre todo en el primer periodo de resurgir de una crisis tan fuerte, ¿no? En este caso, esta crisis encima nos cambió como seres humanos. Y al principio estaba esta idea muy romántica y positiva de que íbamos a ser todos mejores personas. Y ahora a la salida uno hace un buen balance y no necesariamente. Hay gente que cayó muy duro y no necesariamente hubo aprendizaje en el proceso. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando las crisis son tan fuertes, si no paramos a aprender y sacar aprendizajes, no vamos a cambiar comportamientos y por ende vamos a ser o iguales o peores. Porque entonces se ve mucho de esto de yo necesito dar esos resultados porque a mí me lo están pidiendo y vuelvo otra vez a mi silo, a mi área y a mi frente. Eh, entonces, definitivamente la presión por subsistir en las organizaciones hay que dar resultados y financieros principalmente, porque si no, no hay organización para poder brindar trabajo. Al final, todo es parte del mismo ciclo, ¿no? Y ese balance es duro, porque aun cuando estás claro de cómo tenés que llevar este liderazgo más humano, aunque en la organización tengamos esa cultura, en la presión por los resultados, los niveles de estrés suben de nuevo, con lo que hablábamos al principio de esta conversación. Y lo urgente mata lo importante, dicen ahí, y lo podríamos aplicar a esto también, ¿por qué no? Porque al final es muy importante el liderazgo humano, pero es urgente presentar el aumento de los números, la mejora operativa, la satisfacción del cliente y todo eso que conlleva. Y en algún momento hay que parar el balón, pedir el tiempo en la mitad del partido, y más cuando uno ve que está perdiendo, hay que hacer tiempo, hay que pedirlo, porque hay que rearmarnos y volver a recordar que los resultados se logran con gente, con humanos, con lo cual la forma de lograr ese resultado va a ser siempre a través del liderazgo humano, siempre. Pero a veces estamos tan apurados que no paramos el balón.
No paramos a afilar el hacha, seguimos, porque hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Entonces, eso creo que nos está pasando. No digo que nos pusieron en pausa 2 años, porque muchos de todos los que estamos hoy liderando una organización no paramos, al contrario, creo que trabajamos 2 o 3 veces más durante ese periodo. Nos paramos como sociedad, nos paramos en la porción de interrelación, la parte humana, de nuevo, nos frenamos mucho. Entonces ahora es como que querés recuperar, se quiere recuperar el tiempo perdido y entonces es una locura y hay que frenar. Todavía hay tiempo para reajustar, reacomodar. Yo uso mucho y me encanta como obviamente se utilizan en muchos contextos, pero me gusta mucho el vísteme despacio que tengo prisa. O sea, paremos un poco, recalculemos. Tiene que haber otra nueva ruta, otra forma de hacerlo y lleguemos. Nosotros en Copa vivimos algo así al principio, no se crean. Y eso que nosotros tenemos una cultura humana muy fuerte. Como organización es nuestros pasajeros y nuestra gente siempre primero en todas las decisiones. Y la seguridad. La seguridad son como nuestros 2 valores prioritarios, digamos, dentro de los valores que tenemos corporativos. Y en algún momento perdimos la brújula. Y fue importante que nos miremos a la cara y decir, wow, ¿dónde guardamos la brújula? Pongámosla de nuevo frente a nuestras narices y redireccionemos. No es fácil, porque ahora sos consciente de que estamos por lo menos en la conciencia de que hay que hacer algo, pero bueno, esa transformación también hay que cambiarla y es gradual, es gradual. Estamos empezando a ver los resultados que buscamos, definitivamente estamos en un buen momento de reacomodados y de crecimiento, y mucho tuvo que ver con encontrar el norte desde el liderazgo y desde la parte humana, porque las técnicas las teníamos de siempre, las herramientas las hemos tenido de siempre. Así que es un camino largo, que para que sea sostenible y otra vez vuelva al ADN y todo esto hay que ponerle el ojo muy de cerca y seguir buscando herramientas, estímulos externos, motivaciones y estas cosas. Esta es mi opinión sobre el tema. Pero es duro y eso ha pasado con muchas organizaciones. Y si te pones a pensar, una organización grande que tenía suficiente musculatura le pudo hacer frente, ¿no? Pero vieron organizaciones enormes que con este golpe cayeron muy fuerte al punto de no poder levantarse. Pero pensemos también en las pymes, en estas empresas más pequeñas que no tienen tanta musculatura, que viven de lo que van leyendo del negocio en el momento, tienen pocas herramientas y claro, son más livianas, es más sencillo reinventarse, es más rápido reinventarse, pero de nuevo con menores herramientas. Así que bueno, es un balance, pero la clave, yo sigo creyendo en lo mismo y creo que por eso me invitaste a este espacio, es todo nace desde la cabeza, todo nace desde el liderazgo. Pensemos en las familias. Hay familias que en esta crisis también se han derrumbado. No fue sencillo, salieron a la luz muchas brechas que tenían a nivel de vínculos y convivir todos tantas horas todo el tiempo puso la maquinaria a fricción total. Y fueron también muchos aprendizajes y también de qué dependía que esa familia encontrara nuevamente su track, todo de los líderes, las cabezas de esa familia. Y si esas cabezas no estaban en la misma línea, hasta llegó la familia, se desmoronó. Entonces es como que todo lo que hemos hablado en este tiempo tan interesante, al final cualquiera que nos escuche también lo puede aplicar a su familia, a su equipo. Y si yo soy padre o madre o tutor, digamos, de toda la familia, líder, puedo aplicar estas mismas herramientas. Y ojalá se lo podamos enseñar desde muy temprano a nuestros hijos. No te pongo en penitencia, sentémonos juntos a entender las consecuencias de tu acto y veamos cómo lo cambias. Y modelar esos adultos futuros, líderes de, ojalá, mejores sociedades, mejores gobiernos y mejores todo, ¿no? Súper. Y esto me lleva esta parte que yo al menos la entiendo como un legado, ¿no? Esto que estás comentando y que se me hace precioso y creo que así debe de ser. Hace un ratito, y me gustaría concluir con esta pregunta, hablabas
de esa cadena de líderes, ¿no? De, bueno, nosotros queremos ser como aquellos líderes que en alguna ocasión hemos tenido como ejemplo y nosotros ser ese ejemplo para futuras generaciones, que se me hace algo realmente hermoso. Pregunta del millón. Si pudieras elegir un líder que te haya impactado o una líder que te haya impactado a ti para llegar a ser quien eres ahora mismo y de quien tú crees que modelas ciertas cosas para poder pasar ese testigo a futuras generaciones, para pasarlo y compartirlo con tus equipos, que por ser un equipo, como bien he dicho antes, es tu pareja, es la familia y es tu equipo en la organización, ¿no? Si pudieras elegir un o una líder que realmente te haya marcado, ¿a quién destacarías y qué destacarías de esa persona que llevas tú ya eso en tu ADN el día de hoy? Se hace muy difícil. Vos querés una respuesta corta, pero la voy a hacer un poquito más extensa. Porque la Adelante. verdad es que todos los líderes nos marcan, los buenos y los no, o los líderes y no líderes. Todos te están enseñando con el ejemplo y con el contraejemplo. Y creo que somos nosotros los que decidimos qué tomamos y qué dejamos. O qué tomamos y qué nos esforzamos en no tomar, porque a veces naturalmente nos viene y nos vemos reflejados en ese líder que no nos gustaba y decís, no, 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 esto tengo que dejarlo, lo tengo que corregir de alguna forma. Entonces, si yo tengo que buscar en mi experiencia, y he tenido de todas las nacionalidades, eh, tengo de todos, todos me han moldeado en la persona que soy ahora. Si yo tengo que buscar un líder inspirador, ese que me movió a hacer, yo creo, a desarrollar esta introspección, a darle otro ángulo. Desde el punto de vista laboral, tuve un líder americano, estadounidense, y en ese momento al principio cero español y yo no era bilingüe, entonces ahí teníamos una barrera idiomática, pero conectamos muy bien. Y lo bonito de él, que es no solamente con el ejemplo, un vicepresidente de la empresa que se dedicaba el tiempo a guiarte, a observarte y darte esos tips para ser mejor líder sobre tu propia versión, que esa es otra, ¿no? Hay muchos que te inspiran y te guían con su propio ejemplo, pero el que para y dedica tiempo a observarte y a rebotar, a darte ese feedback oportuno, con herramientas para que salgas adelante y no te vuelva a pasar, son poquitos, son poquitos. Y él fue, el que si tengo que nombrar uno es él. ¿Tengo que decir el nombre? ¿Querés que diga el nombre? No, no, tranquila, tranquila. A no ser que... Que no necesariamente me vi reflejado en la cultura, sin embargo conectamos y me pareció un líder que dio mucho. Yo te escuché a vos en tu charla hablando del Giver 2.0. Y yo dije, wow, quiero llegar a esa versión. Y si tengo que analizarlo, él lo es, él lo es, él lo es. Desde el punto de vista personal, también puedo decirlo, la misma reflexión. Y al escoger, en realidad para mí, mi inspiración, mi reflejo, aunque tenemos estilos totalmente diferentes y cerebros craneados totalmente diferentes, ha sido mi mamá. Una líder en su propia vida, profesora de matemáticas, sus alumnos la adoran, ha formado líderes y profesores, o sea, este tema de liderazgo en las aulas también se aplica, y en su propia familia. No, tuvo una vida muy difícil y así todo encauzó, dio un hogar seguro a su familia, un montón de cosas que no me quiero emocionar, pero ella al final fue la que me inspiró. Y reitero, somos muy diferentes las dos, tenemos estilos totalmente diferentes y creo que como somos tan distintas nos llevamos tan bien, pero y congeniamos. Pero bueno, esos dos son los que escojo. Con el disclaimer de que en realidad en nuestras vidas no hay una sola y única persona que te hace quien sos, ¿no? Súper, me encanta justamente también esa reflexión que hacías al principio, ¿no? Al margen de estas dos personas que nos has compartido, esa reflexión de que al final, pues de todos aprendemos, nosotros decidimos de quién queremos aprender.
tanto por lo que nos atrae a esas personas como por lo que queremos evitar de esas personas, que no solamente aprendemos de algo que nos gusta, sino decir, yo como esa cosa que hay ahí, jamás en la vida quiero ser, ¿no? Y hacemos lo posible para evitarlo. Súper bien. Mira, Mariana, voy a hacer un pequeñito resumen, como ya es tradición aquí en Equipos Invencibles. Hemos hablado de que sí que es cierto que hay momentos críticos, que hay momentos de crisis. ¿Y cuál es la estrategia que podemos llevar a cabo? Y tú has hablado de que pues, tenemos que tener un plan B, que hay que preparar al equipo para el plan B y que hay que empoderar a los líderes para que de los líderes recaiga todo ese empoderamiento a sus equipos. Y yo te pregunté, bueno, ¿y esto cómo se consigue? Me dijiste, pues mira, de atrás, adelante y sobre todo ayudando a que den la prioridad, que establezcan qué es lo prioritario, que no se lo dé otro, sino que esas personas tengan la posibilidad ellos mismos de establecer sus propias prioridades, ¿no? Y de ahí conectar con ese propósito, con ese por qué y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que entiendan su valor y de ahí de alguna manera entender y conectar con ese propósito dentro de las organizaciones para entonces sí pasar a la tercera fase de este programa de empoderamiento, que es pasar al plan y entrenarlo, que no se quede solamente en un plan, sino entrenarlo, practicar, repetir, repetir, repetir. Y aquí has hablado de tener el músculo necesario. Y volviendo a aquella metáfora que decían por ahí los espartanos de entrénate más o suda más en el entrenamiento y sangrarás menos en la guerra. Has hablado también de la relevancia de algunas habilidades para poder en momentos de crisis hacer un poquito frente a la frase que te compartía yo, aquella tan profunda de que cualquier idiota está bien cuando todo está bien. Yo te decía, bueno, ¿y cómo salimos de esto para que cuando estemos mal también estemos bien, ¿no? Decías, bueno, principalmente la inteligencia emocional. ¿Qué tanto nos conocemos? Ese autoconocimiento que, por cierto, has comentado que se puede y se debe desarrollar para que ante estímulos diferentes podamos pensar de manera inteligente, no dejarnos arrastrar por cualquier tipo de pensamiento, sino cuestionar nuestros pensamientos y rediseñar también el significado que estamos dando a las cosas para conectar y comunicar bien, desde una buena posición, desde un buen lenguaje corporal y acciones alineadas. Has hablado de generar esa cadena de líderes, de cómo tú puedes ser ese gran líder para inspirar a otras futuras generaciones. Y has hablado de algo que es fundamental, que es que en momentos de crisis el liderazgo debe ser compartido. No el líder del día a día debe ser siempre el líder, sino que hay diferentes habilidades, diferentes competencias y hay que compartir el liderazgo, ¿no? Ya se habla también de que el líder muchas veces es un amortiguador y que también es difícil, que somos diferentes personas, con algunas somos más positivas, otros somos más negativos, pero aquí la clave está en sácate de la ecuación. Cuando te digan algo, cuando suceda algo con respecto a otra persona, tú quítate del medio, deja tu ego y a partir de aquí pon tu foco en cómo puedo servir yo a la persona que tengo delante. Hablamos de cómo hacer espejo para que esa persona se dé cuenta de lo que está trayendo y a partir de ese darse cuenta, poder o no, ya está en su voluntad, generar un cambio a mejor. Has hablado también de la necesidad de ser seguros, que si somos más seguros o menos seguros, vamos a ser víctimas o vamos a ser líderes, como a mí al menos me gusta decirlo. Y que has hablado también que en la parte principalmente de comunicación hay una barrera cultural muy grande de cómo nos pronunciamos, cómo hablamos, nuestro lenguaje, nuestro acento, costumbres, etcétera, y que aquí la clave está en poner el foco en el otro, en el mundo del otro con quien vamos a conversar para desde su mundo poder conectar. Hemos hablado también de la necesidad y la dificultad que supone ese resultado urgente, principalmente económico, versus el liderazgo humanista, ¿no? Ya se ha hablado que es que, bueno, en momentos de crisis hay que ver qué aprendí, porque a veces parece que pasamos por una crisis mundial, como por cierto hemos pasado, y parece que después de unos meses ya no aprendimos nada, cuando debería de habernos dejado un enorme aprendizaje. Y has hablado, una frase que me ha encantado, ha dicho Rubén, aquí lo que hay que hacer es parar el balón. De alguna manera, pararse, darse ese tiempo y volver a reestructurar, ¿vale? De donde estamos, qué podemos hacer, ¿no? Y que eso urgente no nos coma la parte humana. Y has hablado de que aquí al final los resultados se logran con humanos, que me ha parecido muy potente y muy fuerte, por cierto. Y más allá, efectivamente, que todo empieza por la cabeza, por ese líder, y que somos líderes no solamente en los equipos a nivel profesional, sino con nuestras familias, con nuestra pareja, con los hijos y resto de familia. Y por último, dos grandes líderes que te hayan marcado y tú así, ni corta ni perezosa, me dices, espera, antes de hablar de esos dos líderes, todos aprendemos de todos los líderes a través del ejemplo y del contraejemplo. Pero si tuvieras que destacar uno a nivel laboral con aquella persona de Estados Unidos que era ejemplo precisamente y que destinaba tiempo para guiar, observar, mejorarte a ti, dándote herramientas bajadas a tierra. Y en la parte personal, esa mamá que te inspiró
que aunque seáis muy diferentes, genero toda esa parte, ese calor de hogar, ese referente que forma muchos líderes, esa profe de matemáticas, que yo creo que ella, por lo que me has dicho, es una perfecta Giver 2.0. Así que, Mariana, gracias por todo lo que nos has compartido. Para mí son múltiples pepitas de oro que si cualquier persona dice, mira, de todo lo que hemos hablado, empiezo con esto. Venga, tú empieza con la que quieras, porque aquí tienes con este episodio de hoy del podcast Equipos Invencibles, tienes un montón de cosas que puedes empezar a practicar ya. Y recuerda que cuanto más practiques, más te entrenarás. Cuanto más te entrenes, más consciente serás hasta que llegues al punto de ser inconscientemente competente, que de eso se trata, de la mejora continua hasta llegar a ese punto. Mariana, mil gracias por todo lo que nos has compartido y por todo tu tiempo. Rubén, a vos por la invitación de nuevo. La verdad que fue un gusto, pasamos un momento súper chévere, te lo digo, bien caribeño. Y bueno, espero que en verdad se lleve, aunque sea cada uno una perlita, y encuentren valor en el tiempo que invirtieron en este podcast. Mira, quédate tranquila porque yo ya solamente con escucharte y con escucharnos ya me llevo un montón de valor y muchos deberes, por cierto, en los que a lo mejor había dejado de poner atención y debo de retomar para seguir ayudando a las personas con las que me toca la fortuna, la posibilidad de acompañarles, ser un mejor líder para ellos, servirles más y pasar ese legado, pasar ese testigo y formar mejores equipos invencibles. Mariana, ojalá que te podamos tener próximamente en un futuro muy, muy cortito, de nuevo aquí hablando de liderazgo, hablando de equipos y hablando de ese liderazgo humano con el que yo, por cierto, me siento muy identificado. De corazón, Mariana, mil gracias. Un placer. Mil gracias de corazón por tu valioso tiempo. Porque el dinero va y viene, pero el tiempo solamente se va. Y tú has decidido invertirlo en ti y en tu crecimiento. Nos escuchamos la próxima semana. Provoca un excelente día.